threefold. 1. It affords deliverance from present condemnation. 18. 2. It affords deliverance from future destruction. 16. 3. It affords assurance of present and eternal life. 15-16. For it is he that believeth on him that is not condemned. Esta gran salvación es triple. 1. Se produce liberación de la condenación actual. 18. 2. Se produce liberación de la destrucción futura. 16. 3. Se ofrece de aseguramiento de la actual y la vida eterna. 15-16. Porque está el que cree en él, que no es condenado. The revelation of a great responsibility. La revelación de una gran responsabilidad. This is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. 19-21. 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. 19-21. Jesus is the light and life of all mankind. Those who love the darkness of spiritual death, rather than the light of spiritual life, will not come to the light. Therefore, you must love light more than darkness. Jesús es la luz y la vida de toda la humanidad. Los que aman la oscuridad de la muerte espiritual, en lugar de la luz de la vida espiritual, no vendrán a la luz. Por lo tanto, debe amar más luz que la oscuridad. If you have an honest heart toward God, then it can will be the light of within your life. Light that leads to justification and not condemnation. Si usted tiene un corazón sincero para con Dios, entonces Él será la luz de dentro de su vida. Luz que conduce a la justificación y no la condena. The way of life and Jesus is the way can be summed up to sleep. 1. We are saved by the grace of God. EPH. 2. 1. 2. Justified by faith in God. Rom. 5. 1. 3219. 3. Redeemed by the blood of God. ACTS 20. 28. 4. Assured by the word of God. E. John 5. 13. 5. Kept by the power of God. E. Peter 1. 5. 6. Possessed by the Spirit of God. 1 Cor. 6. 19. 7. Presented before the presence of God. Jude 24. El camino de la vida y Jesús es el camino se puede resumir así. 1. Somos salvos por la gracia de Dios. F2. 1. 2. Justificados por la fe en Dios. Rom. 05. 01. 3. Redimido por la sangre de Dios. Hechos 20. 28. 4. Asegurado por la palabra de Dios. Y Juan 5. 13. 5. Guardados por el poder de Dios. Y Pedro 1. 05. 6. Poseído por el Espíritu de Dios. 1 Cor. 6. 19. 7. Presentado ante la presencia de Dios. Judas 24. Revelations of life. Revelation of a great need. Revelation of great love. Revelation of great suffering. Revelation of a great purpose. Revelation of a great privilege. Las revelaciones de la vida. Revelación de una gran necesidad. Revelación del gran amor. Revelación de un gran sufrimiento. Revelación de un gran propósito. Revelación de un gran privilegio. Sermon Sources. Handfuls of Purpose by Smith. The Way into Life. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Título. Siervo de Jesucristo. Texto. Romanos 1. 1 by José Díaz. Summary. Transformación por la gracia. 3220. Título. Siervo de Jesucristo. Texto. Romanos 1. 1. Himnos. 294 y 406. Tema. Transformados por la gracia de Dios. Preached. Chico X Live Oak Lincoln Other. Introducción. En una junta de personal llegó la carta de una pastor que solicitaba trabajo. La carta describe un medio a las siguientes cualificaciones. A. He sido bendecido con el don de predicar. B. He tenido éxito como organizador. C. He sido líder en todos los lugares que he trabajado. D. He tenido éxito como escritor. A. Euro. Hay algunas cosas que otros tienen en mi contra que creo que deben saber. A. Euro. A. Tengo más de 50 y un medio os. B. No he estado más de tras y un medio os en el mismo lugar. C. En algunos lugares he causado motines. D. He estado preso 2 o 3 veces. A. Euro. E. He tenido que trabajar fuera del ministerio para cubrir mis gastos. F. Mi salud es algo precaria. G. Solo he predicado a iglesias pequeñas y un medio as. H.
No he podido hacer amistad con los líderes religiosos de las ciudades donde he trabajado, y se me olvidan los que he bautizado a euro. Unos se sintieron incómodos, otros se rieron. Este hombre no cualifica, y un medio quien es el que firma la carta. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. A. Tarso era una ciudad romana en el y un medio rea de Sicilia. B. Saulo era un judío un medio o de la di y un medio espora, enviado a Jerusalén un medio n para estudiar bajo la tutela de Gamaliel. Su nombre romano Paulus a euro. C. Saulo es un nombre judío un medio o en honor a Soy un medio el primer rey de Israel. D. Escribe un medio la carta a los romanos durante su estadio un medio en Corinto para el un medio o 57 o 58 después de Cristo. 3221. Y. Pablo, siervo de Jesucristo. A. En los tiempos de Pablo las cartas se introduce un medio an con tres elementos importantes, y. Nombre del autor, y. Nombre del destinatario, y. Saludos. 1. A euro es Santiago, a las 12 tribus, saluda a euro. B. En las EPI un medios tolas de Pablo este formato es amplificado. Romanos 1.1 a 3 euros NV. 1 Pablo, siervo de Cristo Gesi un medio S, llamado a ser API un medio stol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. 2 Que por medio de sus profetas ya había un medio ha prometido en las Sagradas Escrituras. 3 Este Evangelio habla de su Hijo, que sigue un medio n la naturaleza humana era descendiente de David. C. Con esta salutachi un medio n Pablo nos abre la puerta a su experiencia de redención y un medio n. D. La historia de una vida transformada por la gracia de Dios. 2. Pablo. A. Comienza con su nombre gentil en lugar de su nombre judío un medio o. B. No quería un medio a que nada le causara impedimento en alcanzar a los gentiles. 1 Corintios 9.22 NV. 22 Entre los di un medio viles me hice di un medio vil, a fin de ganar a los di un medio viles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. C. Su nombre Paulus significa peque y un medio o. D. Ciertamente él se hizo peque y un medio o sometí y un medio n12 a la voluntad de Cristo para predicar el Evangelio. E. Y un medio que un medio n de nosotros está dispuesto a hacerse peque y un medio o. F. El Evangelio cambió tres cosas en la vida de Pablo. Y, como buen judío un medio o Pablo se creía un medio a especial y rechazaba a los no judíos un medio os. El Evangelio destruye un medio sus prejuicios. Efesios 2.14 NV. 14 Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. 3222. Y. Se nota un cambio con relachi un medio n a su entendimiento de la ley. Esta era el medio de salvachi un medio n pero ahora se convierte solo en ley. Efesios 2.8 NV. 8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y. El Cristo al que perseguí un medio en la persona de sus seguidores llegó a ser lo más importante para él en su vida. 1 Corintios 2.2 NV. 2 Me propuse mi un medio ese bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de un medio saint crucificado, IV. Lo que pasó en su VIDAEL es la mayor evidencia del poder transformador de la gracia de Dios. 3. Siervo de Jesucristo. A. La palabra doulo significa esclavo. B. Había un medio a muchos esclavos en el tiempo de Pablo. C. Aproximadamente 1.000.000 medio n y la poblachi un medio n de Roma se estima que era 2 millones en ese tiempo. D. C. Siervo de César se consideraba de gran prestigio. E. Pablo se presenta COMOSIERVO de Jesucristo. Y. Esta es su credencial. Y. No sus posición un medio n social a euro ciudadano romano. Y. No su educachi un medio n a euro dice un medio pulo de Gamaliel. IV. Su linaje judío un medio o a euro de la tribu de Benjamín un medio na euro. F. En los primeros 7 versi un medio culos de la epi un medio stola a los romanos hace referencia a Gesi un medio s unas 8 veces. G. Había un medio ha sido esclavo del pecado y ahora es esclavo de Cristo. H. Es un cambio radical. I. Del pecado a la justicia. I. Del yo a Cristo. Romanos 6.22 NV. 22 Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, y en ser siervos de Cristo hay libertad y vida eterna. 3223. J. Os que son transformados por la gracia de Dios son osados en las cosas del CC un medio or. Y, como Pablo ante el rey Agripa a euro casi lo persuade a ser cristiano, y como Jacob ante el faraón un medio n a euro lo bendijo. IV. Llamado a ser apóstol. A.
literalmente apium medio stol llamado o apium medio stol por llamamiento divino, b.